Buenas tardes, amigos de Milites Veritatis. Bueno, como os habrán dado cuenta, ya hace prácticamente un mes, un par de semanas, ya casi un mes, no vengo haciendo el programa. Y como las ganas de hacerlo no se me quitan, no se me van, he querido reducirlo, minimizarlo al programa Milites. Y en esta ocasión no quería dejar pasar de hacer una reflexión sobre este miércoles 29 que estamos todos, con toda la iglesia, celebrando la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, apóstoles, las columnas principales de la Iglesia Católica. Nuestro Señor Jesucristo eligió al apóstol Pedro, para ser la columna, la roca en la cual se iba a fundar la iglesia. Y luego de su resurrección, luego de su ascensión a los cielos, luego de haber enviado el Espíritu Santo, eligió a Pablo de Tarso entre esos judíos que perseguían a los cristianos, que los mataban, que los asesinaban. Y le tocó el corazón, lo convirtió. Camino a Damasco, el Señor, por medio de una voz, como lo hacía en el Antiguo Testamento, se le apareció en el camino a San Pablo. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y San Pablo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Soy Jesucristo, al que tú persigues. Y en ese momento San Pablo hizo un giro de 180 grados, de 360 mejor dicho, y se convirtió, creyó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor se valió de él para hacerlo el apóstol de los paganos, el apóstol de aquellos pueblos en que el Señor no había hablado todavía, que quedaban por evangelizar. Y además de otros apóstoles, de otros discípulos, se valió principalmente de San Pablo. Y en este día la Iglesia igualmente celebra el martirio de estos dos apóstoles, que murieron en el mismo día, pero murieron en distintos lugares, con distintas formas de martirio. San Pedro, como sabemos, según la tradición, fue crucificado como el Señor, pero él no se sintió digno de morir de la misma forma. Entonces pidió ser crucificado de cabeza abajo. San Pablo fue decapitado. También la Iglesia hoy celebra el Día del Papa. Y la Iglesia con este día nos invita a que recemos por el que es el vicario de Cristo, el dulce Cristo en la tierra, como dice Santa Catalina de Siena. Y la reflexión va por este lado. Hoy es el Día del Papa. Y creo que en Milites las noticias que nosotros damos, que hemos dado y que doy actualmente, no son muy favorables a la figura del Papa, ¿no? Actualmente sabemos que el Papa está contra los tradicionalistas, contra la misa tradicional, contra todo aquello que represente o que retrotraiga a la misa tradicional. Pero también está aquel bando dentro de los tradicionalistas, en que en realidad hay varios bandos, ¿no? En que no reconocen al Santo Padre como el Papa,
legítimo, digamos. Algunos creen que el Papa sigue siendo Benedicto, otros creen que la sede está vacante desde Juan XXIII, desde Pablo VI, y así una sucesiva lista. Otros se creen que son otros los papas, pero la verdad es que el Papa, el legítimo, el original, el verdadero, es el Papa Francisco. Pese a quien le pese, es el Papa Francisco. Y la reflexión va por este lado. Lamentablemente, conozco y he escuchado que hay muchos sacerdotes que reniegan del pontificado del Papa Francisco. Los entiendo porque el Papa se lo gana a pulso, ese rechazo, por las decisiones, por el pensamiento, por su forma de gobernar, de misericordiar, como dicen muchos. Pero no sé si esto es la doctrina de la Iglesia, pero el cristiano yo creo que está obligado a rezar por el Papa, por sus intenciones. Por eso yo creo que es así, porque por algo se reza siempre en el Santo Rosario por las intenciones del Romano Pontífice, y se puede ganar una indulgencia plenaria con eso. Por eso siempre también la Iglesia, cuando ofrece, cuando regala las indulgencias plenarias, una de las condiciones es rezar por las intenciones del Santo Padre. Y creo que en ese rezar por las intenciones también entra en el combo rezar por la salud, por la persona del Santo Padre. En este día la Iglesia nos invita a que recemos por el Santo Padre que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha puesto para gobernar y dirigir la Iglesia. Y hay muchos, lamentablemente, sacerdotes fieles que se niegan hoy a rezar por el Santo Padre, sea en una oración, sea en un simple canto. Y mi reflexión va en esto, ¿no? Que debemos rezar por el Santo Padre, aunque sea el peor Papa del mundo, y que ha habido, creo que peores, pero no tantos que hayan arruinado la doctrina como lo ha hecho el Santo Padre. Pero de igual manera, creo que debemos rezar por su salud y por él, porque si él está haciendo mal las cosas, como buenos cristianos debemos pedirle a Dios que lo convierta, que lo haga entender que la verdadera fe, la verdadera doctrina, no es la que está él llevando a cabo. Y aunque Dios no quiera cambiarlo, no le quiera convertir, por lo menos hemos nosotros tenido el gesto de caridad de rezar por él, de haber tenido la obra de misericordia, de haber rezado por él para que Dios lo convierta. Y si somos muchos los que rezamos por esta intención, no creo que Dios se niegue, no creo que Dios no quiera cambiar los planes del destino, que evidentemente lo vemos, que el Papa va a morirse reacio a modificar su pensamiento. Pero si somos muchos los que rezamos para que Dios lo toque, lo convierta, y tenemos realmente fe, ¿por qué no podría no pasar? Si no hay nada que sea imposible para Dios. Dios todo lo puede hacer, Dios todo lo puede cumplir. Si Dios quiere que el Papa de un día para el otro se vuelva tradicional, ¿por qué no podemos tener fe en Dios que va a suceder? Los invito entonces en este día a que recemos por el Papa, que no formemos parte de ese grupo
que está equivocado, lamentablemente está muy equivocado, y no quiere rezar por la salvación del alma del Papa, que no quiere rezar por el Papa, sea por un odio, por un rencor, por un enojo por lo que está sucediendo y lo que hace el Santo Padre, ¿no? Por su pensamiento. Tenemos que aprender a ser misericordiosos, también los tradicionalistas, y no ser misericordiosos como los modernistas, progresistas. Serlos realmente misericordiosos, tener obras, actos de misericordia de verdad, rezar por nuestros enemigos, como nos pidió el Señor. Ojalá nunca creamos que el Papa es nuestro enemigo, porque no lo es. Porque sin el Papa no tenemos unidad. Si estamos en contra del Papa, estamos fuera de la Iglesia. Porque por algo Dios lo eligió, por algo Dios lo puso como Papa. También ahí no podemos renegar del plan que Dios tiene con él, porque por algo Dios hizo que se lo elija a él. Por algo Dios permitió que aquel 13 de marzo de 2013 el Papa electo haya sido Bergoglio. Por algo Dios lo puso en la historia. Por algo Dios quiso que sucediera el Vaticano II. Por algo Dios quiso que el Papa sea Pablo VI. Por algo Dios quiso que haya un Juan Pablo I. Por algo Dios quiso que haya un Juan Pablo II. Por algo Dios quiso que haya un Benedicto XVI. Por algo Dios quiso que Benedicto XVI escribiera el Summorum Pontificum. Por algo Dios quiso que Francisco, el Santo Padre, haya decretado el Traditiones Custodes. Por algo Dios lo permite. Y nosotros debemos tener fe en el plan de Dios. No debemos renegar de su obra, de sus acciones, porque por algo son. Recordemos que el mal no va a triunfar. Triunfó Cristo. La Iglesia de Cristo nunca va a ser derrotada. Entonces, en vez de ponernos a criticar, no criticar, porque criticar está bien, porque hay que marcar los errores, ¿no? Y hay que saber diferenciar lo que está bien y lo que está mal. No debemos ser unos estúpidos en dejarnos agarrar por la nariz y llevarnos como unos idiotas y creer y pensar que todo lo que dice el Santo Padre y lo que él piensa está bien, porque no lo está. Pero de todas formas, como dije, aunque sea el peor Papa, nosotros debemos rezar por él, para que Dios lo convierta y le cambie su pensamiento y su forma de ver las cosas en la fe, en la doctrina. Que sepa algún día darse cuenta de lo que está sucediendo en Alemania, por ejemplo, está mal y lo tiene que condenar, lo tiene que extirpar para el bien de la Iglesia. Recemos entonces en este día por el Santo Padre. Recemos todos los días en el Santo Rosario por el Santo Padre, y cada vez que se da la oportunidad, recemos por el Papa, para que Dios lo guíe, para que Dios lo acompañe, para que Dios lo proteja, para que le dé salud y larga vida, para que algún día, tocado por la gracia de Dios, se pueda convertir y hacer las cosas como corresponden, como debería ser siempre, que pueda guiar el rebaño de Cristo, como Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Roguemos por nuestro pontífice, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, lo fortalezca, lo haga feliz en la tierra y no permita que caiga en manos de sus enemigos. En este miércoles pidámosle también a San José, al cual el Papa Francisco es tan devoto.
Pidámosle a San José, que Él es protector de la Iglesia, que también proteja al Santo Padre, que lo guíe, que lo proteja, que lo conduzca siempre a Cristo, que es verdad y vida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias por escucharme y por favor les pido que compartan en esta nueva modalidad de Milites Veritatis. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo miércoles si Dios quiere.